Michael Burry ha comentado recientemente que aún queda bastante caída, que podemos estar aún en la mitad. Así que hoy vamos a ver cómo justifica esto Burry y analizaremos la situación para ver qué podemos hacer. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Michael Burry es uno de los inversores más respetados y saltó a la fama por predecir la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008. También ha detectado otras burbujas recientemente. Una eran las criptomonedas, como muestra este tuit de noviembre de 2021. O este otro de aquí. Decía que la especulación que había probablemente superase cualquier cosa en la historia. Desde la fecha del tuit, Bitcoin ha caído un 63%. Otras criptomonedas también han caído de forma similar. Burry avisó de una burbuja en sectores calientes, como los vehículos eléctricos, y comentó el caso de Rivian. Con las subidas en bolsa de la primera semana, fue temporalmente la tercera compañía automovilística más valiosa del mundo sin haber vendido prácticamente aún vehículos. Desde ese tuit, la compañía ha caído bastante en bolsa. Otras compañías del sector también han caído considerablemente desde ese tuit. La tercera burbuja, según Burry, eran las SPACs. Este tuit de febrero de 2021 hacía referencia a ello. Desde la publicación del tuit, la gran mayoría de las SPACs han caído considerablemente. Algunas de ellas han pasado a valer prácticamente cero. El gráfico que tienen es bastante similar, y en septiembre comparó el gráfico de estas compañías con el de alguna compañía de Internet de 1999. Como cada vez que salía una SPAC en 2020 se solía multiplicar en pocos días, hubo una gran avalancha de salidas a bolsa vía SPAC, para aprovechar el dinero que entraba rápidamente. El pico de este frenesí fue en el primer trimestre de 2021. Pero este tipo de historias especulativas no suele acabar bien. La cuarta burbuja eran los meme stocks, que son las acciones que ganan popularidad a través de las redes sociales, como fueron GameStop y AMC. En septiembre de 2021 utilizó unas palabras de 1929 para describir la situación. Desde entonces, GameStop ha caído un 18% y AMC un 59%. La quinta burbuja era la inversión pasiva, que es la inversión indexada, la inversión en índices. Advirtió que la avalancha de dinero millennial en fondos indexados y ETFs estaba alimentando valoraciones insostenibles y poniendo al mercado de valores en una posición precaria. También indicaba que el S&P 500 cotizaba a un PER 26, mayor que antes de las caídas del 2008, de 1929 y de 1973. Desde entonces, el S&P 500 ha caído un 11% y el Nasdaq un 22%. Así que está claro que siempre conviene escuchar lo que dice Michael Burry, ya que no habla en vano, aunque luego cada uno tomemos nuestras propias decisiones. Hace unas semanas advirtió que la situación actual era como estar viendo un avión estrellarse. El presidente de JP Morgan tampoco es positivo y recientemente comentaba lo siguiente. Es un huracán. Nosotros estamos bien ahora. Hace un poco de sol, las cosas van bien y ya sabes. Todos piensan que la Fed puede manejar esto. Pero ese huracán está justo ahí, de camino, viniendo hacia nosotros. Simplemente no sabemos si es una tormenta menor o una supertormenta. Y es mejor que te prepares. Aquí tenemos cómo fueron las recesiones de los últimos 100 años. Cuanto más arriba, más duraron. Y cuanto más grande el círculo, más fuerte fue la recesión. Tenemos pequeñas recesiones y cortas, como en 1990. Ese año, la bolsa terminó cayendo menos del 10%. Pero también tenemos recesiones fuertes y largas, como en 1929, que duró 3 años y medio, y la bolsa cayó un 86%. De media, las recesiones han durado 14 meses, y las fases de expansión económica, unos 4 años. Generalmente, se considera que existe recesión cuando el Producto Interior Bruto cae durante 2 trimestres consecutivos. De momento, en Estados Unidos cayó en el primer trimestre. Falta conocer el dato del segundo trimestre. Este gráfico muestra el déficit de cada año del gobierno estadounidense, o el superávit. Vemos que ha tenido déficit siempre desde el 2001. Esto es que siempre gasta más de lo que ingresa, sobre todo en 2020 y en 2021. Aquí podemos ver sus gastos y sus ingresos para 2022. Como los ingresos son menores, para pagar los gastos debe endeudarse este año otro billón, lo que allí se conoce como trillón.
Esto hace que la deuda neta acumulada lleve 20 años aumentando. Pero no es el único país, es la tendencia general en el mundo, que cada año acumula más deuda. Otro aspecto en el que incide Barry es que la tasa de ahorro de las personas está cayendo. También que la deuda de las tarjetas de crédito creció a un ritmo récord hasta el pico anterior a la pandemia, a pesar de todos esos billones de efectivo que se recibieron en forma de cheques. Concluye que se avecina una caída del consumo y más problemas para los beneficios de las empresas. En este gráfico vemos el ahorro acumulado durante la pandemia y que se está gastando a un ritmo mucho mayor a lo que se gastaba antes de la pandemia. Sobre esto, el gran inversor Stanley Druckenmiller comenta lo siguiente. Ahora tenemos entre 1,5 billones y 2 billones de ahorros en exceso. Por lo tanto, podemos mantenernos durante algún tiempo con esos ahorros. Pero dado el alcance de la burbuja de activos y la destrucción en los mercados, más lo que está sucediendo en Ucrania, una política de cero COVID en China, etc., no estoy muy cómodo con todo esto. Así que estoy bastante convencido de que vamos a tener una recesión en algún momento durante el 2023. Otro problema importante es la inflación. En junio tenemos un nuevo récord en este siglo en Estados Unidos y en España. Un factor importante en esta inflación es la energía, debido en parte a la subida del petróleo. Otro factor es el aumento de los precios de las viviendas. Esta inflación ha hecho que la Fed tome cartas en el asunto y haya empezado a subir los tipos de interés a una velocidad mayor a la habitual. Ahora están entre el 1,50 y el 1,75%, y se espera que este miércoles lo suba un 0,75% más. La previsión es que llegue al 3,40%, y a largo plazo que estén en el 2,50%. Este 2,5% se explica debido al tipo de interés que considera el presidente de la Fed, que es el neutral. El tipo de interés neutral es el que no impulsa la economía ni la ralentiza, simplemente deja que avance a su ritmo. Powell estima que este tipo de interés neutral está entre el 2 y el 3%, en caso de inflación del 2% y pleno empleo, pero indica que el rango puede ser bastante más amplio debido a la incertidumbre. Ahora mismo estos son los tipos en Estados Unidos, y quieren llegar a largo plazo al tipo de interés neutral, es decir, al 2 o 3%. El presidente de la Reserva Federal dice que ese tipo de interés neutral puede variar debido a la incertidumbre. Al respecto, Peter Lynch dijo en su día lo siguiente. Alan Greenspan es el presidente de la Reserva Federal. No puede predecir cuáles serán los tipos de interés a largo plazo de aquí a 1 año, a 2 años vista, a 3 años vista. Incluso le sorprende lo bajos que son los tipos ahora. Entonces, ¿cómo se supone que voy a predecir los tipos de interés? ¿Cómo se supone que voy a predecir la economía? ¿Recuerdas la recesión de 1982, verdad? En 1982 teníamos unos tipos de interés del 20%, un desempleo del 14%, la inflación en el 12%. No recuerdo que nadie me dijera en 1980 o 1981 que eso iba a suceder. De repente tuvimos la peor recesión desde la depresión. Nadie avisó. No lo leí en ningún periódico. Así que es una locura pensar en estas cosas. Los tipos de interés tienen influencia sobre la bolsa. Cuando los tipos de interés suben, sube la rentabilidad de la renta fija. Si sube la rentabilidad de la renta fija, exigiremos más rentabilidad a la bolsa para que nos siga interesando más que la renta fija, y por tanto exigiremos un PER menor. Por eso, cuando los tipos de interés están altos, el PER de las acciones cae. Cuando los tipos están bajos, pasa lo contrario. Pero intentar predecir los tipos de interés no es muy útil, como nos dice Peter Lynch. Aunque debemos saber que subidas de tipos de interés hace que el múltiplo de valoración caiga. Eso es lo que está pasando en 2022. La bolsa no está cayendo porque caigan los beneficios de las empresas, que de momento han seguido subiendo. Cae porque cae el múltiplo de valoración. Cae el PER al que cotizan las acciones. Aquí vemos la caída media del PER de las acciones del S&P 500. Sobre todo caen las acciones que cotizaban a un PER más alto, las que cotizaban más caras. Las acciones que cotizan a un PER mayor suelen tener un gran crecimiento de los beneficios, y por eso se acepta pagar un PER más alto. Pero también hay riesgo de fuertes caídas, si no cumplen las altas expectativas que generan. Un ejemplo es Netflix, que acumula una fuerte caída. La caída se debe a que ha pasado de cotizar a un PER 60 a un PER 15. Netflix no gana menos dinero, pero ahora la gente solo está dispuesta a pagar un PER 15 o 20. Este es el riesgo de pagar mucho por una empresa. Este es el riesgo de comprar caro.
Barry indica que la caída ajustada a la inflación del S&P 500 y del Nasdaq se ha debido a una reducción del múltiplo, como ya habíamos visto. Añade que lo siguiente es la caída de los beneficios de las empresas. Así que quizás estemos a mitad del camino. Se refiere a mitad de la caída, aunque dependerá de cuánto sea la contracción de los beneficios, si se llega a producir. Pero los analistas esperan un crecimiento de los beneficios, y además importante, a pesar de lo que han crecido desde 2019 y de que el ritmo de crecimiento habitual es bastante menor. Además, de vez en cuando los beneficios de las empresas caen. El crecimiento medio anual de los beneficios de las empresas ha sido históricamente entre el 3 y el 3,5%. Pero las estimaciones de beneficios futuros de los analistas siempre son de media bastante mayores a ese 3-3,5%. Esto hace que generalmente se pasen de optimistas. Por supuesto que habrá empresas que crezcan al 10%, al 20%, al 30%, etc. Al igual que otras no crecerán. Y otras decrecerán, pero la media de crecimiento anual ha sido del 3-3,5%. Los analistas suelen trabajar para bancos o bancos de inversión. Sus previsiones no pueden ser negativas, ya que esto haría que la gente invirtiese menos en bolsa, y sus empresas ganarán más dinero cuanto más dinero se mueva en la bolsa. Por esto se suelen pasar de optimistas. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Michael Burry es un inversor con mucha experiencia y con gran trayectoria, así que considero que es conveniente escuchar lo que dice, pero no asustarnos por lo que dice. Es conveniente escucharlo porque nos avisa de riesgos, como la burbuja inmobiliaria, y en los 5 casos recientes que hemos visto. La inversión se compone de rentabilidad y riesgo. Barry nos avisa de riesgos que puede tener una inversión. De nosotros depende asumirlos o no. Pero no todo lo que dice Barry que tiene riesgo tiene por qué caer. Un ejemplo son las acciones de Tesla. Aquí tenemos el gráfico del S&P 500, ahora con un PER 16, un PER más normal que a principio de año. Hay más riesgo de caída cuando está elevado, como también ocurrió en el año 2000 y en el 2020. Pero eso no quita que pueda caer con un PER 15, como en el 2007. En 2007 cayó la bolsa por la bajada del PER, pero también por la caída de los beneficios. Por eso, el PER no cayó un 57% como el mercado, cayó bastante menos. Luego la Fed ayudó a la recuperación, al igual que en 2020, y llevó la bolsa a un PER muy alto. Por eso ahora dice Barry que toca la contracción de beneficios. Hay que pensar también que los beneficios han sido ayudados por todos los estímulos de 2020 y 2021. En cualquier caso, el PER actual está dentro de la normalidad, y en Japón y en Europa está por debajo de su media histórica. Aquí tenemos la rentabilidad anual que obtendríamos invirtiendo en el S&P 500 al cabo de 5 años. Al PER actual estaría la rentabilidad en torno al 7%, más o menos. En un vídeo de finales de 2021 veíamos el mismo caso, pero entonces el PER era de 20, así que la rentabilidad esperada podría estar entre el 2 y el 3% anual. Por eso es importante comprar barato, comprar a un PER más bajo, y después poder vender caro. Comprar barato, pero sin olvidar la calidad de la compañía que estamos comprando, que es igualmente importante. Desde luego que nadie nos asegura un 7% anual después de 5 años comprando ahora. Puede ser más o podría ser cero, pero desde luego que es más probable que la rentabilidad que obtengamos sea mayor comprando aquí que comprando aquí. Tampoco hay que dejarse llevar por el miedo con las caídas. En los últimos 40 años, la bolsa ha acabado en positivo la mayoría de ellos, a pesar de haber tenido caídas importantes durante el año, las que vemos en rojo. La media de esas caídas es del 14%. Este año ha llegado a caer un 24%. Y sabemos que después de que las bolsas en general tengan grandes caídas, los retornos a largo plazo son muy positivos. A largo plazo, ya que a corto plazo puede ocurrir cualquier cosa. Este es el gráfico que hemos visto, y este es el de la rentabilidad esperada después de un año en función del PER al que cotice el S&P 500 en el momento de compra. Vemos que en el periodo de un año, cualquier cosa puede ocurrir. A largo plazo, las acciones suben o bajan en función de los beneficios y de la evolución de la empresa. A corto plazo se mueve por otros motivos. Todo esto lo explicamos en el curso gratuito, que te dejo en el primer comentario. De hecho, cuanto más largo sea nuestro horizonte en la inversión,
más probabilidad hay de que haya ganancia, sin olvidar de que la bolsa puede estar años en lateralidad y que los mercados bajistas pueden durar bastante más de los 6 meses que lleva la caída actual. Y ahora, si lo que quieres son ideas de inversión para este verano, tienes 10 en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.